bestia de noticias DERF por www.derf.com.ar y por la señal de Canal 5 SF. Tenemos aquí en estudios al abogado constitucionalista Domingo Rondina, prácticamente un amigo de DERF. ¿Cómo anda, Domingo? Gracias por venir. Un gusto en estar acá, Andrés. Muchas gracias. Bueno, la reforma de la Constitución Provincial fue uno de los temas que inclusive hemos charlado en la radio durante todo el año pasado. Tenemos entendido que participaste por lo menos de algunos debates y de algunas charlas respecto a aquello. ¿Cómo quedó? ¿Qué pasó? ¿Qué se debatió? Bueno, como muchos otros actores del derecho constitucional y del debate político, yo participé en los primeros 2 años, en el 16 y el 17, de todas las reuniones. Estuve coordinando la comisión de reforma constitucional dentro del Consejo Social. Y bueno, tuvimos muchas reuniones con el gobierno. El Instituto de Constitucional del Derecho de Abogados se involucró en el tema. Lo cierto es que después la política se fue comiendo la cuestión más técnica, y después de las elecciones intermedias, bueno, hubo realmente una suerte de cataclismo en la idea de reforma. Se empezó a priorizar el debate por la reelección, se eliminaron las reuniones técnicas, se descartaron los aportes técnicos, el gobierno provincial como que se cerró sobre una obsesión y muchos nos apartamos de esa cuestión. El gobernador llegó a enviar un mensaje a la legislatura, ¿no? El gobernador envió un mensaje que no acordó con nadie, que no revisó nadie y que por supuesto no tenía ningún consenso entre los dirigentes políticos. Eso llevó a que sea rechazado no solo el proyecto, que ni siquiera fue tratado, sino que fue rechazado. Ellos pretendían un tratamiento express y fue rechazado ese tratamiento express. Cuando no tuvieron el tratamiento express, desistieron del proyecto. Claro. Porque ellos necesitaban un tratamiento express para llegar a las elecciones. Así que bueno, fue otra oportunidad perdida. Creo que tenemos que seriamente volver a tomar el tema de la reforma constitucional en algún momento, pero desde otra actitud, desde otra búsqueda de consenso con la política y desde otro respeto a las necesidades técnicas que una decisión tan grande merece. ¿Por qué es importante reformar la Constitución Provincial, Domingo? Yo digo siempre que es importante, pero que no es urgente. Yo creo que hay un montón de cosas que se pueden mejorar y hay media docena de ellas que son verdaderamente urgentes, como el Consejo de la Magistratura, el Defensor del Pueblo, la edad de los jueces, las integraciones legislativas, creo que hay varios temas que merecen una reforma más o menos rápida. De hecho, el gobernador ahora convoca una consulta popular junto con las elecciones generales sobre si la gente piensa que hace falta o no una reforma. No es esa la forma. La forma no es tirarle la chata encima a los políticos. La forma es sentarse, como exige una sociedad democrática, con los otros partidos y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que ustedes aceptarían y qué es lo que ustedes no quieren reformar? Yo creo en ese sentido que el proyecto de Rubeo fue el mejor proyecto porque todos los partidos lo compartían. Eso era lo bueno que tuvo el proyecto de Rubeo. Porque Rubeo decía, tales temas no los vamos a tocar. Bárbaro, ya sacás cuestiones que estaban que generaban rispidez. ¿Qué reelección, por ejemplo? No. El proyecto de Rubeo le dejaba la reelección a definición de la convención. Tales otros temas sí o sí se van a resolver de la siguiente manera. No que quede a manos de la convención, sino que ya la legislatura marca cómo se van a resolver. Y tales temas están prohibidos, como por ejemplo el cambio de la ciudad capital, la posibilidad de disolución de alguna de las cámaras, esos temas que había acuerdo en que no tenían que reformarse. Entonces, me parece que hay que buscar consensos. Si se buscan consensos con humildad y no con pretensiones de conseguir todo lo que vos querés ni de conseguir el bronce, sino con la necesidad de reformar las cosas más necesarias, se puede hacer una reforma. Y yo creo que en ese sentido tiene que trabajar la próxima legislatura. En estos días, tras el fallecimiento lamentablemente de la diputada Claudia Moyano de la Unión Cívica Radical, bueno,
muchos se comenzaron a investigar las bibliotecas, a ver qué dicen con respecto a quién debería suplirla, un hombre o una mujer. En la lista estaba un hombre. ¿Qué corresponde, Domingo? ¿Qué dice la Constitución, sobre todo, al respecto? Bueno, más allá de lo que dice nuestra Constitución, que no prevé el tema de los géneros, lo que tenemos es una ley de cupo femenino que dice que es 1/3, y tenemos el antecedente de la Cámara de Diputados, en el caso Robustelli, donde la Cámara ya sentó postura de cómo la Cámara considera que deben tratarse estos temas. En aquel momento la Cámara dijo claramente que al producirse un reemplazo no era necesario mujer por mujer, salvo cuando, si no se cambiaba mujer por mujer, se podía romper el piso del tercio. En el caso de Robustelli, con el fallecimiento de Césaris, eso pasaba, y por eso se saltea a 2 diputados o a 2 candidatos varones, sí, y asume Mariana Robustelli, para que no se quiebre el piso de 1/3. Eso fue lo que dijo la Cámara en Robustelli y que seguramente va a tener que seguir diciendo. Lo que pasa es que aquí, en este caso concreto de Moyano, el piso, aunque asuma un varón, el piso sigue estando resguardado. Entonces, creo que, por lo menos de momento, no hay ningún argumento legal para evitar que asuma un varón en reemplazo de Claudia Moyano. Lo que yo puedo decir, como que a mí me gustaría, no que técnicamente corresponda, pero a mí me gustaría que la Cámara dé un pasito más y empiece a discutir lo de mujer por mujer en camino hacia la paridad, que sería la verdadera solución a este tipo de problemas. Lo que está durmiendo en el Senado. Sí. Paridad de género quedó ahí. Voy al plano nacional, ¿no? Vamos a pensar un poquito y a analizar el gobierno nacional. En estos 3 años de gobierno, ya metiéndonos en el cuarto, ¿cuánto ha respetado el presidente y todo su equipo de gobierno a la Constitución Nacional, Domingo? Lo mismo que todos los otros presidentes. La verdad es que los presidentes argentinos se caracterizan por tratar de... ¿Viste? Los presidentes argentinos son XXL de poder y se quieren calzar la Constitución, que es una S. Entonces, la empiezan a forzar por todos los costados y le terminan rompiendo un costadito, rompiendo otro costadito, haciéndole un agujerito más, agrandándole el cuello. Ese es el problema que tiene un poco nuestra praxis constitucional. Entonces, los ejecutivos todos vulneran en distintos momentos la Constitución. Estadísticamente, el gobierno más respetuoso de la Constitución Nacional fue el de Alfonsín, por muchas razones. Primero, porque venía de un largo tiempo sin Constitución. Segundo, porque Alfonsín era un hombre que pregonaba el estricto respeto de la Constitución. Y tercero, porque todavía no había crecido las malas costumbres, que se fueron incrementando cada vez más. Y cada gobierno ha sido más violatorio de los marcos constitucionales. Lo cierto es que este gobierno, uno de los grandes problemas que tiene es el excesivo uso de los decretos de necesidad y urgencia. Sin que haya necesidad, sin que haya urgencia, usa permanentemente la herramienta de los DNU. Pero lo puede hacer gracias a una horrible ley que se aprobó durante el kirchnerismo, que cambió el mecanismo para la convalidación de los DNU. Según la Constitución, los DNU necesitan, para subsistir, ser aprobados por más de la mitad de las cámaras. Claro, cuando pasan a revisarlo, digamos. Claro. Durante el kirchnerismo hicieron la picardía y cambiaron la lógica, y la ley dice, necesitan no ser rechazados por más de la mitad de la cámara, que no es lo mismo. Entonces, gracias a esa ley que el kirchnerismo hizo cuando se creía que iba a estar para siempre, ahora el macrismo, sin tener mayoría en las cámaras, logra convalidar todos sus DNU totalmente irregulares. ¿Creés, Domingo, que esto que vos decís de que todos los presidentes se exceden en cuanto a la violación a la Constitución tiene que ver con el sistema justamente presidencialista que tenemos en Argentina? Yo creo que sí, y creo que en ese sentido tenemos en algún momento que pegarle una remozada al sistema constitucional. Especialmente hay que replantearse que haber habilitado los DNU
A algunos nos parecía que era una buena idea, pero ha demostrado que vos les das el dedo y te agarran el codo. Entonces, quizás vamos a tener que volver a bloquear los DNU o buscar otra forma de resolver esta situación. Y también creo que vamos a tener que buscar mecanismos más ágiles de funcionamiento del Congreso, así como creo que tenemos que pensar en ir a un sistema un poco más parlamentario para facilitar también el control del Ejecutivo. Me vas a decir que es materia penal y demás, pero extinción de dominio, el último DNU, el más fresquito, bueno, también tuvimos el que elimina la Secretaría de Deportes, pero extinción de dominio, ¿constitucional o no? A ver, a los efectos formales no se ve ni necesidad ni urgencia en extinción de dominio. La necesidad quiere decir que está directamente vinculada con la urgencia. Esto quiere decir que algo muy grave depende de que se dicte esa ley. A ver, algo que el Ejecutivo ni siquiera mandó a extraordinarias, se ve que no era tan necesario, porque si no la mandas a extraordinarias, porque no te está dependiendo nada de eso. Y si no la mandaste a extraordinaria, tampoco tenés tanta urgencia. Claro. Sin embargo, pese a que no la mandó para su tratamiento en extraordinaria, ahora resulta que es necesario y urgentísimo la extinción de dominio. Desde ese punto de vista formal te puedo decir que no es constitucional el DNU. Desde el punto de vista formal también, todo lo que toca materia penal no puede hacerse por DNU. Bueno, pero Está ¿qué mal. dice Cambiemos? Que no toca materia penal, que toca materia civil. No, ellos dicen dos cosas. Dicen que la competencia que crea el decreto es una competencia civil, lo cual es una tontería, porque en definitiva está vinculado a casos penales, así que por más que vos le dé competencia, vos le podrías dar competencia a los juzgados de falta de tránsito y no por eso deja de ser cuestión penal. Digo, no importa a dónde vos lo ponés al proceso. Y lo otro que dicen es que es procesal penal, que no es lo mismo que penal, Claro. que es una cuestión de proceso, no una cuestión de aplicación de penas. Eso ya lo había planteado Cambiemos, porque no nos olvidemos que apenas asumió el gobierno del presidente Macri, derogó la reforma al Código Procesal Penal y la derogó por decreto. Una reforma que había sido hecha por ley se derogó por decreto. Bueno, ellos ya plantearon eso y lamentablemente el Congreso, con este mecanismo que explicaba, lo terminó convalidando. Claro. Bueno, Domingo, te vamos a seguir invitando porque sos como la pata letrada de Agencia DERF, Soy constitucionalista de la casa. el constitucionalista de cabecera, así que te agradecemos por venir. Gracias, amigos. Domingo Rondina, abogado constitucionalista para Agencia DERF y para la señal de Canal 5 SF.